again, my dear students. Welcome again to one more video about English classes. I am Teacher W and I'm going to explain past continuous. Bienvenidos, queridos estudiantes, estimados aprendientes. Esta vez les vamos a hacer un corto repaso sobre pasado continuo. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta antes de ver el tema son dos cositas que primero debemos aprender a manejar. La primera, el uso del ing, y la segunda, los pronombres aplicando el verbo to be en pasado. Bien, entonces iniciemos. Hay que aprender a aplicar el ing a los verbos, que en español ese ing se refiere a la terminación ando, endo. Para eso tenemos aquí tres reglas que he consolidado para su explicación. La regla 1 dice que cuando el verbo termina en e, entonces quitamos la e y ponemos ing. Entonces miremos el ejemplo. Dance, dancing. Como pueden notar, hemos reemplazado la e y hemos agregado el ing. Ahora, cuidado, porque hay algunas excepciones, como lo es el caso del verbo see, que pasa a sing. Miramos que no se omite ninguna e, igual sucede con el verbo to be. Hay que tener cuidado también con esta clase de verbos como lie, tie, die. En ese caso lo que hacemos es reemplazar la ie, la cambiamos por una y y agregamos el ing. Igualmente para los otros dos verbos. Regla número 2. Nos dice que cuando el verbo es monosílabo y termina en consonante, vocal, consonante, duplicamos la última consonante y agregamos el ing. Veamos el ejemplo. Run, running. Como es un verbo monosílabo, vamos a duplicar la última consonante y agregamos el ing. La regla número 3 nos dice que si el verbo no cumple la regla 1 ni la regla 2, sencillamente agregaremos el ing. Como por ejemplo, work, working. Bien, ahora pasamos al manejo del verbo to be en pasado. Primero debemos tener en cuenta el uso de los pronombres que se refiere al sujeto o la persona de quien vamos a hablar en la oración. Tenemos entonces al frente la conjugación del verbo to be en pasado correspondiendo al frente de cada uno de esos sujetos o pronombres. Bien, ahora sí pasamos al tema pasado continuo como tal. Tenemos un ejemplo. Yo estaba escribiendo una carta. Bien, vamos entonces, como es una oración afirmativa, vamos a pasarla a inglés. Sería yo, que es el que tenemos aquí, estaba. Como estamos trabajando con el pronombre yo, enseguida el verbo en pasado es was. O sea que yo va con was. Es el que le corresponde. Escribiendo. Entonces debemos saber que el verbo escribir es write. En este caso el verbo termina en e. Debemos aplicarle la ing. ¿Por qué? Porque dice escribiendo. Correcto, en ese caso cumple la regla número 1. Writing. Continuamos. A letter. Yo estaba escribiendo una carta. Bien, ahora vamos a pasar esa oración a sentido negativo. Es muy sencillo, en este caso solamente hay una palabrita que nos va a dar una indicación de sentido negativo, ya veremos. Lo único es que hay que tener en cuestión la ubicación de dónde va esa partícula negativa, que es nada más que agregarle un not luego del verbo to be. Y continuamos con la oración. Writing a letter. Muy sencillo. Ahora vamos a pasar esa oración al sentido interrogativo.
Sencillamente, para hacer una oración afirmativa, pasar la interrogativa, lo único que vamos a hacer es a tomar el verbo to be de la oración que estamos trabajando y a ponerla en primer lugar. En ese caso sería was. Continuamos con el resto. I writing a letter. Como es una pregunta, requiere de una respuesta. Vamos a hacerlo de forma corta. En ese caso, si fuera afirmativa la respuesta, diríamos yes, I was. Si fuese negativa, simplemente diría no, I was not. Ahora, vamos a dar un ejemplo muy común y corriente sobre ejercicios que solemos encontrar sobre esta clase de temas. Por ejemplo, podríamos encontrar algo como por el estilo, un espacio, enseguida vendría por ejemplo un verbo, pongamos un verbo que ya hemos visto aquí en el ejemplo. Bien, es la forma como se suelen presentar algunos ejercicios. Vienen con los espacios para completar. Entonces, en este caso hay dos espacios porque debemos colocar correctamente el verbo to be de la forma correspondiente de acuerdo a quien estamos hablando en la oración, y el otro espacio para ubicar el verbo que nos están dando aplicándole el ing correspondiente. Bien, en este caso estamos hablando de Juan, o sea que es él, por lo tanto va a ir was. Ahora vamos con el verbo. Ya nos han dado el verbo, debemos de aplicarle la regla de ing correspondiente. En este caso, la regla 1, ya que lo tenemos allí como en ejemplo. Juan was dancing salsa. Juan estaba bailando salsa. Muy bien, estimados aprendientes, espero que les haya servido y haya sido muy útil esta información. Espero me den un like arriba y nos vemos en el próximo video con Teacher W.